Para nada. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, Bien, doctor. profe. Profe, buenos días. Buenos días, profe. Doctor, buen día. Muy buenos días, doctor. Place volver a encontrarnos. Sí, felicidad absoluta. Total. Doctor, buenos días. ¿Cómo ha estado usted? Qué gusto volver a vernos en estas clases. Bueno, esperemos 3 minuticos mientras se conectan los demás y empezamos, ¿vale? Listo, doctor, gracias. Gracias, profesor Nelson. Muy bien. Buenos días, doctor Nelson.
Ahora sí, mis doctores, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenos días, mi doctor. Bueno, nos va a tocar adelantar este módulo de Derecho Penal Especial. Para hacerlo de la mejor forma, mis doctores, pues voy a necesitar, lógicamente, de su concurso y que traigamos muchos de los conceptos que aprendimos en nuestro derecho penal general. Entonces, vamos a traer algunos de esos conceptos y los aplicamos a este módulo. Todo esto es una correlación, doctores, todo es correlación. Este módulo se denomina Derecho Penal Especial 1. Y Derecho Penal Especial 1, pues básicamente comprende desde el artículo 101 en adelante del Código Penal. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcancemos, porque para eso existen dos módulos de esta materia, Derecho Penal Especial. Pero básicamente, como para llevar un orden, el objetivo es arrancar a partir del artículo 101. Y básicamente, mis doctores, si ustedes observan un código penal, cualquiera que sea, el código penal pues viene dividido en dos grandes partes. La primera parte se denomina la parte general, que fue la que ya vimos en el módulo pasado, y esta segunda parte que se denomina la parte especial. Y esa parte especial, lógicamente, ¿qué es lo que trae esta parte especial? Pues trae consagrados todos y cada uno de los delitos. Ojo, no solo, mis doctores, por una falla o por un error de técnica legislativa, o mejor dicho, por un error de los señores congresistas que no saben legislar en Colombia, algunos delitos, ojo, algunos delitos no están consagrados en el Código Penal y son delitos y tienen consagrada una pena de cárcel. A veces, en ocasiones, el legislador en Colombia no está muy pendiente de estas cosas y consagró algunos delitos por fuera del Código Penal. Por allá, ya vamos a verlo más adelante, hay algunos delitos que tienen que ver con celulares y algunas cuestiones de estas de cuando se les cambian los números patrones a los celulares o todas estas cuestiones. Eso no está consagrado en el Código Penal. Debería, pero le repito, por una torpeza del legislador colombiano no lo incluyeron dentro del código y era muy fácil hacerlo, simplemente era una ley que adicionara esos artículos al Código Penal, pero no lo hicieron y es bueno tenerlo en cuenta. Manipulación de equipos y terminales móviles se llama ese delito. Manipulación de equipos y terminales móviles y no está en el Código Penal, pero es un delito. Entonces, aunque pues ya en su momento llegaremos allá. Entonces, doctores, pues básicamente, ¿qué podemos hablar sobre los delitos? Antes de empezar con el artículo 101 del Código Penal, pues les informo que de acá a la tarde o a más tardar mañana voy a colgar una sentencia que debe estar leída antes del viernes. Esa sentencia va a tratar sobre el homicidio. De aquí al jueves ya hemos tratado el delito de homicidio. Y sobre ella se va a hacer un taller el día viernes. Le repito, yo creo que a más tardar hoy en la tarde. ¿Quién es el monitor de este módulo, doctores? Tatiana Rojas, profesor. ¿Quién es? La señorita Tatiana, profe. Buenos días, profesor. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Entonces, hazme un favor, Tatiana, inclúyeme nuevamente el grupo de WhatsApp para también las personas que de pronto por algún motivo no puedan entrar a la plataforma o algo, o que la plataforma esté caída, pues entonces por el grupo de WhatsApp también les envío la jurisprudencia para que le quede, pues para que por cualquiera de las 12 formas la descarguen, ¿vale? Ok. Sí, que nos incluye a los que nos sacó. Exactamente, exactamente. Entonces,
para que incluya a todas las personas, aunque todo lo que se ventile y todo lo que tenga que ser de objeto de lectura será subido también a la plataforma. Profe, ¿me permite un minutico, por favor? Claro, Tatiana, cuéntame. Es para dirigirme a los compañeros. Ajá. Los grupos, el material que se comparta en los grupos es netamente académico. No se pueden compartir cadenas ni nada que tenga que ver con algún negocio. Así lo estipula la universidad. Porque los monitores y representantes nos llevamos los regaños. Yo por eso les digo a ustedes, cualquier publicación que no se haga, no sea parte de la clase, no tiene que ser compartida. Respecto a la señora Janet, fue muy grosera conmigo. Yo ya le envié el link del grupo para que se agregara. No la puedo yo agregar. Muchas Disculpe, gracias. profe. Disculpe, doctor. Es que, qué pena. Ya ese tema ya se tocó, para eso. estamos en No, señora, clase porque es que de usted, penal. usted se toma Profesor, por favor, puede atribuciones que no le continuar con la corresponden. clase. Gracias. Qué pena, doctor. Qué pena pero es con que ella se ustedes, tome- estamos en ella se clase tome- y me parece tiene una toda la falta de razón, respeto Tatiana. que estén haciendo esto en plena clase. Si Sí, ustedes pero es que quieren tenemos pueden hablarlo derecho. en el privado No, y señor, podemos tenemos continuar con la derecho. clase, pero es una falta de respeto con el resto del salón tener que escuchar estas peleas de niños. Qué pena con Qué todos pena ustedes. con usted, Profesor, Daniel, pero somos profesor, compañeros. puede continuar con la clase. Qué pena No, con usted. Muchas usted está gracias. acostumbrada a tomarse atribuciones que no le Profesor, corresponden, puede Tatiana. continuar Qué con la pena. clase. Muchas gracias. Estamos estudiando derecho y tenemos derecho a hablar. Usted no nos puede callar, Tatiana. Sí, pero es que hay otros espacios para eso, Janet, Qué por pena favor, con ¿sí? usted. No, si hay otros espacios, dígame en dónde Entonces diríjase y lo podemos directamente a hacer. la universidad Una como dirección de grupo abogada o que va algo. a No, hacer qué y pena genere con un usted. proceso No, escrito, no, son pero ya ustedes deje los estos mismos. shows, de verdad, compórtese. Son los mismos, ustedes son los mismos, porque ustedes están acostumbrados a callar a la gente. Y aquí todo el grupo lo sabe. Están acostumbrados a callar a la gente y a hacer lo que ustedes dicen. Tatiana es una de las personas que se la pasa en la universidad y siempre diciéndonos a nosotros que la regañan en la universidad. Llora que para que le crean que es que la regañan, le dicen no sé qué. No, no es así, no es así. No tiene por qué decir mentiras y por qué amedrentarnos, sino dejarnos hablar. Todos tenemos derecho. Aquí necesitamos una ayuda entre compañeros. Ella como representante no lo hace. Tenemos nosotros mismos que ayudarnos entre nosotros. Señora No, Yané, esto buenos no es días. así. Señora Yané, buenos días. Qué pena con usted, pero realmente el grupo está esperando que el profesor inicie clases. Entonces, por favor, todo eso que ustedes están hablando ahí entre ustedes, pues pásenle una carta a la Ya la pasé universidad. a la universidad. Por eso, Ya la pasé señora, a la universidad poniendo de discúlpeme, conocimiento. discúlpeme. No, porque es que con usted Ya, también tuve inconveniente porque usted se puso a hacer aseveraciones que no era con una docente. ay, señora, Eso con no es usted no se así. puede. Bueno, gracias. Eso no es Janet, de así. verdad tenemos que estudiar, ¿sí? A todos nos vale, usted también, por favor. Gracias. No, pero aprendan por lo menos a respetar. Ella que aprende a respetar como representante. Exacto, No sé ni respete la quién la clase del nombró. profesor, el profesor está en silencio. Por favor, podemos seguir, gracias. Bueno, mis doctores, entonces una vez se han saludado entre ustedes, empezamos ya en materia. Doctores, les decía que básicamente lo que vamos aquí a estudiar son los delitos. Pero primero tenemos que tener clara una concepción. Y la concepción es que no siempre, o a lo largo de la historia del derecho penal colombiano, no siempre las mismas conductas han sido consideradas delitos. Esto es, algunas conductas que antes no eran consideradas delitos, ahora lo son. Y por el contrario, algunas conductas que antes eran delitos, hoy en día no lo son. Si ustedes habrán escuchado, doctores, de delitos como el estupro o delitos como la bigamia, que existieron por allá en el Código Penal que se expidió en el año 1930. Pues se consideraban esas conductas como delictivas, pero pues con la evolución social ya se considera que no son tan lesivas para el ordenamiento jurídico colombiano. Y otras conductas han nacido,
como los delitos informáticos, los fraudes informáticos, los hurtos informáticos. Antes no existían, pero a raíz de la evolución social, hoy en día son considerados delitos. Partamos de la base, doctores, que por regla general, ojo, por regla general, toda persona puede cometer un delito. Sin embargo, existen ciertos delitos que solo los pueden cometer ciertas personas. Entonces, esa es la excepción. Por ejemplo, el peculado, el prevaricato. Se necesitan ciertas calidades especiales de la persona para cometer algunos delitos. Pero por regla general, cualquier persona puede cometer un delito. Por eso se coloca al principio de la redacción de los delitos el qué. Pues cuando se denomine el qué, pues básicamente es cualquier persona, ya sea un nacional, ya sea un extranjero, sea un residente en el país o un transeúnte. Y básicamente lo que nosotros vamos a analizar son las personas, los particulares, no las personas que tienen alguna clase de fuero. Entonces, acuérdense, doctores, que algunas personas están cobijadas bajo un fuero. Esto es, los indígenas, si cometen un delito dentro de su ámbito territorial, los militares, si cometen un delito en ejercicio de sus funciones y este delito tiene que ver con ellas y este militar está en servicio activo, entonces no serán tampoco juzgados por la justicia ordinaria o por este código. Los adolescentes, los menores y adolescentes serán juzgados allá por una justicia especial que es la justicia penal para adolescentes. Entonces, básicamente, mis doctores, estas son las personas que no son tratadas bajo la normatividad del Código Penal. Los indígenas, los penales, los adolescentes y los militares. Profesor, qué pena, yo tengo una pregunta ahí. Cuénteme, Anderson. La próxima vez de aquí en adelante me levantan la mano y yo con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Pero cuénteme, Anderson. Qué pena, profe. Y prendamos la cámara, ¿vale? Para que lo recuerde, por favor. No, profe, es que la cámara no me está sirviendo. Listo, Anderson. Entonces cuénteme. Profe, la justicia penal militar, si se comete un delito, pues nos va a juzgar esta justicia, ¿verdad? Al momento de juzgarnos esta justicia, podrían juzgar al militar después por lo civil, otra vez, o... No, Anderson, no se puede. La exigencia para que una persona sea juzgada por la justicia penal militar básicamente son dos los requisitos. Que este militar está en servicio activo, primero, y que el delito tenga que ver con sus funciones. Salvo 3 delitos. Nunca la justicia penal militar podrá juzgar delito de genocidio, delito de desaparición forzada y delito de tortura. Esos 3 delitos nunca podrán ser juzgados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Por eso es que ustedes observan en el caso del muchacho que murió por allá en la 19 con cuarta, producto de un disparo con una bala de esas cuestiones de lacrimógenos. Calibre 12, una escopeta. En ese caso es la justicia militar. Dylan, creo que se llama ese muchacho. Es la justicia militar. Pero si analizan otro caso, como el del muchacho Ordóñez, que murió al parecer en un CAI producto de alguna violencia policial, pues la fiscalía imputó el delito de tortura. Por eso, aunque estos policiales estuviesen en ejercicio de sus funciones, al serles imputados el delito de tortura, inmediatamente sale de la competencia
de la justicia penal militar e ingresa a la competencia de la justicia penal ordinaria. Si no estoy mal, por ahí ya alguno de ellos, Lloreda, se allanó a los cargos y preacordaron una pena de prisión de 20 años. Entonces, analicemos ahora, por ejemplo, un acceso carnal violento o una violación, como lo vamos a ver posteriormente, pues nunca será objeto de la justicia penal militar, por cuanto, pues, nada tiene que ver con sus funciones. Por eso también algunos soldados que al parecer accedieron carnalmente a una indígena van a ser procesados por la justicia ordinaria, porque esto nada tiene que ver con sus funciones. Efraín, cuénteme. Doctor, buenos días. Precisamente dentro del servicio activo de la Fuerza Militar. Efraín, que yo no lo recuerdo. Listo, cuéntemelo todo. Doctor, decía que precisamente dentro de las fuerzas militares hay una materia que se llama justicia penal militar, en la cual pues a los integrantes de las fuerzas militares nos dictan esa materia y nos enseñan todos los delitos que contemplan el Código de Justicia Penal Militar, precisamente para no cometer esa clase de delitos y no llevarlo a la justicia civil. Y en el caso de la policía, por eso quieren que la policía, como eso es un estamento civil armado, ya no lo proteja el Código de Justicia Penal Militar, sino sea la justicia ordinaria. Ese es mi apunte, doctor. Ese es un proyecto, Efraín, ¿no? Pero pues por Sí, ahora... correcto. Es un proyecto. A las fuerzas militares como a la policía, por ahora, están cobijados bajo la justicia penal militar. El Código de Justicia Penal Militar tiene a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Sí, señor. Windsor. Profesor, muy buenos días, mucho gusto saludarlo. Quiero aclarar una duda de pronto que tengo de una vez, profesor, sobre la injerencia del ejército en la zona urbana. ¿Es verdad o es real que el ejército, para estar en zona urbana, tiene que haber una indicación, un decreto, una ley? Porque, por ejemplo, yo noto que el ejército, sin tener una escarapela, es mi pregunta también, para los muchachos se asustan para el tema de libreta militar y ellos tienen que tener tomado un retén o una indicación o al menos una escarapela. Pues yo consulté eso y quería aprovechar para hacer esa pregunta sobre la injerencia del ejército aquí en la ciudad o en las ciudades. Básicamente el ejército existe para una cosa, Wilson, es para proteger a la soberanía del Estado. Ojo, para proteger a la soberanía del Estado. El ejército no tiene por qué estar controlando disturbios públicos porque el ejército no está para eso. De hecho, el ejército no está preparado tampoco para controlar disturbios públicos o manifestaciones o marchas o como quieran decirle. El ejército no está para eso. Eso con relación a lo primero. Y a lo segundo, Windsor, ya la Corte Constitucional ha sido muy clara en el sentido de prohibir lo que antiguamente se conocían como las batidas. Entonces ya las personas que le soliciten algún documento, esto es la libreta militar, y por algún momento por alguna causa no la tenga o no la haya podido expedir, no podrá ser pues sometido a esa, digamos que a esa privación de su libertad, porque pues de hecho lo es. Entonces esos dos aspectos es bueno tenerlos en cuenta. ¿Listo, Windsor? Bueno, profesor, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, doctores, les decía que por regla general, cualquier persona puede cometer el delito. En esos casos vamos a hablar de un delito con sujeto activo simple, cuando cualquier persona lo pueda cometer. Delito con sujeto activo simple. También se puede denominar delito con sujeto activo indeterminado, cuando cualquier persona pueda cometer el delito. Pero cuando la misma ley, doctores, es la ley, ojo, será la ley la que le exige al autor de un delito que deba tener algunas condiciones especiales, por ejemplo, ser servidor público, que es como la más típica, pues vamos a hablar de un delito con sujeto activo calificado. Ojo, delito
con sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque la misma ley, doctores, es la que va a exigir del autor alguna especial calidad. Y la misma ley lo dirá. ¿El servidor público qué? Ah, bueno, perfectamente. Entonces, cuando sea cualquier persona, vamos a hablar de un delito con sujeto activo simple o con un sujeto activo indeterminado. Y cuando la misma ley consagre o exija que el autor del delito tenga algunas condiciones especiales, vamos a hablar de delito con sujeto activo calificado. Asimismo, doctores, existen dos clases de delitos. Unos delitos que se denominan de medio o de mera conducta, también les llaman, delitos de medio o de mera conducta. Y otra clase de delitos que se denominan delitos de resultado. Cuando hablamos de delitos de resultado, doctores, estamos haciendo alusión a que para que el delito se materialice o para que se consuma, es necesario, ojo, es necesario que haya una modificación en el mundo exterior, que algo en el mundo exterior se transforme. Un ejemplo, en el homicidio, pues para que el delito de homicidio quede materializado o quede consumado, pues va a existir una modificación en el mundo exterior. ¿Cuál? Pues que antes esa persona existía y ya no. Por ejemplo, en el delito de hurto, pues antes esa persona tenía un bien dentro de su patrimonio económico y después ya no lo va a tener. Básicamente los delitos contra el patrimonio. Pero existen otros delitos, doctores, en los que no se necesita como una transformación en el mundo exterior. Se denominan delitos de mera conducta. También por allá algunos les dicen delitos de medio. Otros le denominan delitos de peligro. Y lo que se va a penalizar en esos casos o lo que el legislador quiere castigar es un peligro futuro. Ojo, un peligro futuro, por eso le denomina también delitos de peligro. Porque básicamente lo que se castiga es un peligro futuro. Un ejemplo, en el porte ilegal de armas. Pues como lo decimos nosotros coloquialmente, pero es tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, es como el nombre técnico. Pero en ese delito, doctores, con el solo porte no ha existido ninguna modificación en el mundo exterior. Algo que pasaba sigue pasando, no se ha cambiado nada, pero sí se va a evitar un mal futuro. O en el porte de estupefacientes, después vamos a ver todas las particularidades de estos delitos. Pero a donde voy, mis doctores, es que en esos delitos que se denominan delitos de resultado, que se necesita una transformación del mundo exterior, en la mayoría de los casos, esos son los delitos que admiten tentativa, salvo uno que lo vamos también a ver, que es el delito de lesiones personales. Básicamente, por regla general, los delitos de resultado son los que admiten la modalidad de tentativa, la que estudiamos cuando estuvimos por allá analizando el artículo 27 del Código Penal. Sin embargo, como vayamos viendo los delitos, vamos viendo si se admite o no se admite la tentativa. Esas particularidades es necesario tenerlas muy en cuenta. Las demás las vamos a ir aprendiendo a lo largo del módulo. Preguntas, doctores. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier inquietud, cualquier duda, pues me levanta la mano y con mucho gusto le concedo el uso de la palabra.
Sobra decirles que desde hoy ya deben tener un código penal. No me importa, doctores, no me importa que el código penal tenga que ser actualizado. No importa, no importa. De hecho, es bueno tener códigos penales también antiguos. No los voten, es bueno tenerlos. Si es actualizado, pues mucho mejor. Pero es bueno tener un código penal actualizado. Y tener también los códigos penales antiguos. ¿Por qué? Porque a ustedes los podrán consultar sobre alguna persona que cometió un delito hace 1 año, o hace 2 años, o hace 3 años. Y la pena, eventualmente, para ese delito o para ese presunto delito que esta persona cometió o que les está consultando, puede ser que hace unos años la pena sea distinta. Acuérdense, mis doctores, que aquí el legislador por deporte modifica el Código Penal y lo único que hace es aumentar penas. Entonces tenemos que tener muy presente y muy en cuenta cuál es la pena que se consagraba para cuando esta persona presuntamente cometió ese delito. Ustedes, les repito, les podrán consultar de alguien que al parecer cometió un delito hace 4 o 5 años y puede ser, doctores, que ese delito consagre una pena hace 5 años y otra pena hoy. Y lógicamente, esa persona, en caso de ser condenada, pues será con la pena que estaba vigente cuando cometió el delito o presuntamente lo cometió, no con la pena de hoy. A menos que la pena de hoy sea más beneficiosa. O puede ser también que para esa época en que esa persona presuntamente cometió ese delito, se pudieran conceder alguna clase de beneficios y hoy no. Entonces es bueno también tener, les repito, es bueno también tener esos códigos antiguos para remitirnos a la ley que estaba vigente cuando sucedieron algunos hechos. Hechas estas consideraciones, vamos a entrar en materia, doctores. Y nos vamos a remitir al artículo 101 del Código Penal. Les repito, este módulo comienza con el 101. Y ustedes ven allá en el código que dice parte especial. Por eso este módulo se denomina Derecho Penal Especial. Entonces, alguien, por favor, que me lea el artículo 101 del Código Penal. Buenos días, profesor Nelson. Claro que sí. Claro, Arturo, préndame la cámara, si es tan amable. Sí, señor. Libro 2, parte especial de los delitos en particular, título 1, delitos contra la vida y la integridad personal, capítulo 1 del genocidio. Artículo 101. Espéreme, Efraín, antes de eso, nótese, acorde con lo que nos lee Efraín, nótese que lo primero que hace el legislador es indicar cuál es el bien jurídicamente tutelado. En este caso, como nos lo lee Efraín, el bien jurídicamente tutelado, de hecho son 2 bienes los que se están protegiendo. El primero es la vida y el segundo es la integridad personal. Antes de que Efraín, espérenme un momento, Arturo, está hablándose Arturo, ¿cierto? Antes de que Arturo continúe, vengan, les pregunto, mis doctores, si vamos a hablar de los delitos que atentan contra la vida y vamos a hablar de los delitos que atentan contra la libertad, contra la integridad personal, pues primero tenemos que tener claro, mis doctores, ¿qué es vida? ¿O cuál es el concepto que nosotros tenemos de vida? Entonces, si alguien desea aportar su concepto sobre vida, ¿qué es vida? ¿O cuál es la diferencia entre vida e integridad personal? ¿Qué opinan? ¿Qué es eso de vida? ¿O en derecho civil será que se tiene una concepción de vida y en derecho penal se tiene otra concepción de vida? ¿O a partir de cuándo hablaremos de vida
¿Qué opinan ustedes, doctores? Henry. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Henry Botón. Me estoy integrando a este grupo por ahí aplazado, nuevamente para servirle y poderle servir a los compañeros. Gracias, Henry. Bienvenido y estuvo de malas porque desafortunadamente le tocó ver clase conmigo. O sea, no le podía ir peor. Pero bueno, bienvenido y espero que el módulo sea de su agrado. No, esto es una gran experiencia, doctor. Créame que es una gran experiencia y los retos son los que lo hacen a uno grande. Esas grandes fortalezas son lo que a uno lo engrandecen en la vida. Mi aporte con respecto a la vida. Pienso que la vida está establecida desde el momento en que ese ser respira. Desde ahí podemos hablar de que es vida para la parte penal, porque si vamos a hablar, estamos tratando, por ejemplo, en este momento en el país los temas del aborto, estos otros temas, y desde ahí estamos, desde el momento en que se concibió esa persona, estamos hablando de que un ser tiene vida. Ese es para mí el concepto de vida. Ojo, Henry, espéreme. No me confunda el concepto de vida con el concepto de persona. Porque nótese, hombre Henry, que el el derecho penal protege la vida aún antes que la persona respire. Por allá el Código Civil trae una concepción de persona, que ya la persona es la que es sujeta a derechos y obligaciones, y si no estoy mal dice que el que se ha separado de la madre y ha respirado siquiera un momento, algo así dice. Pero nótese, hombre Henry, para todos, que algunos delitos del derecho penal protegen la vida aún antes de que la persona nazca. Por eso existe el aborto. Todavía no ha sido retirado del Código Penal. Lo dice Henry, existen algunas voces que buscan acabar con el delito de aborto, pero todavía existe, pues salvo lo que habla de la Corte Constitucional de los 3 casos en los cuales es permitido. Pero por ahora todavía es delito. Por allá hay otro delito que se denomina parto o aborto preterintencional. Entonces, gracias, Henry. Entonces, nótese, mis doctores, que en nuestro derecho penal, el concepto de vida, pues básicamente habla desde la concepción, desde la misma concepción. La vida, mis doctores, para muchos es el bien jurídico más grande de todos. Y el Estado, en cabeza de las autoridades, uno de sus fines precisamente es proteger a las personas en su vida. Es uno de los fines del Estado. Constitución Política, artículo 2º, inciso 2º. ¿Quién tiene una constitución a la mano, mis doctores, que nos lea la Constitución en el artículo 2º? Yo, profesor. Eduardo, lo escucho. Préndame la cámara. Espérame un segundo. Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Listo, Eduardo, gracias. Entonces, nótese que es la misma Constitución Política la que dice que las autoridades de la República están instituidas o existen básicamente para proteger, en lo que hasta ahora vamos, para proteger a las personas en la vida. Que eso se llegue a materializar o no, pues eso ya será otra discusión. Pero lo cierto es que la Constitución lo dice. Para eso están las autoridades, para proteger la vida, no para acabar con ella. ¿Te refieres a las protestas del paro? No, doctora, yo no me estoy refiriendo absolutamente a nada. Yo estoy refiriéndome a la Constitución, no más. Ya no, lo demás no. Ya por eso te digo, o sea, objeto de otra discusión. Yo me refiero, pues, yo no participo ni en pro ni en contra, o de pronto sí participo, pero eso será objeto de otra charla, de otro escenario. Entonces, mis doctores les decía que la vida es considerado el bien jurídico supremo, porque sin vida, pues no se pueden disfrutar los demás derechos. Sin vida no se puede, la vida trasciende solo el hecho biológico. Permite la existencia del individuo, de la persona, y también permite la existencia de una familia, de una comunidad, de una sociedad, y sobre ella es que básicamente se aplica el derecho, el que nosotros estamos estudiando. Sobre la vida es bueno indicar, mis doctores, que existen en lo que atiende a nuestro estudio algunos conceptos de vida. Existe una vida, mis doctores, que se denomina vida dependiente. Ojo, vida dependiente. A esa vida dependiente también se le denomina vida intrauterina. Ojo, vida dependiente o intrauterina. Y cuando hablamos de vida dependiente o vida intrauterina, pues básicamente estoy haciendo alusión a aquel momento en que el óvulo se fusiona con el espermatozoide y se crea esa nueva célula que se llama el cigoto, y normalmente ese cigoto se anida ya en el útero materno, y esa nueva vida que nace ahí es incapaz de avanzar o desarrollarse fuera de ese útero materno. Pues existirán algunos casos en los que con ayuda científica pues se logra la formación de algunos cigotos en laboratorios que simulan algunas condiciones tanto físicas como químicas del vientre materno. Si desean ahondar en este concepto, hay un libro, es difícil de conseguir, pero lo pueden clonar o lo pueden fotocopiar o lo que quieran. Se denomina Criminalística, Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. Yo no sé si les había recomendado ese libro antes. Se los ha recomendado, ¿no? No. Se llama así, Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. Es del doctor Roberto Solórzano Niño. Estaba mirando porque creo que es este libro. Es este libro. En este libro, este señor es una autoridad. Roberto Solórzano Niño. Es bueno también nosotros los penalistas, y como ustedes van a seguir el campo del derecho penal, es bueno que lo tengan. De hecho, él tiene 2 libros, este de Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados, y otro libro muy bueno de psiquiatría. Qué pena, profe. ¿Cómo es que se llama el autor? Roberto Solórzano Niño. Roberto Solórzano Niño es un señor, creo que debe estar muerto. Fue mi profesor, pues
Sobra decir que casi todos mis profesores ya están muertos, ¿no? Este señor, cuando me dictaba clase en pregrado y en maestría, él es abogado, penalista, médico, psiquiatra y sociólogo. Era el dueño en esa época de la clínica Monserrate. Abogado, penalista, médico, psiquiatra y sociólogo. Un tipo muy, muy estructurado. Tiene esos dos libros, por eso les digo que es un poco difícil conseguirlos, pero de pronto, y ese libro, así lo consigan fotocopiado, clonado, como sea, si lo desean ahondar, es bueno leerlo. Sobre todo para conocer, para entender bien, doctores, entender bien entender bien los dictámenes periciales de las lesiones personales o de las necropsias. Los protocolos de necropsia, es bueno pegarle una leidita. Y ese y al de psiquiatría forense también. Entonces me decía, doctores, que existe esa primera especie de vida, esa primera forma de vida que se denomina vida dependiente o vida intrauterina, y esa ya la vida que se está llevando a cabo en el proceso normal de embarazo, sea que la inseminación sea natural o artificial. Pues básicamente cuando hablemos de vida dependiente, pues mis doctores, es aquella vida que es incapaz de avanzar por sí sola. Deben existir algunas condiciones o algún ambiente especial para conservar esa vida. Sobre el momento exacto a partir del cual se debe iniciar esa protección del Estado, pues sobre eso no hay una línea pacífica, sobre eso hay mucha discusión. Algunas voces sostienen que se debe castigar todo atentado contra la vida humana desde el momento en que se llevan a cabo comportamientos que tienden a impedir la concepción. Por ejemplo, algunas personas consideran que el Estado debe proteger la vida y no debe impedir la concepción, y atacan la utilización de anticonceptivos. Otras posiciones consideran que ya cuando existe esa fecundación o esa anidación del cigoto en el útero materno, a partir de ese momento, el Estado debe proteger esa vida. Sin embargo, tal y como se consagrará, y lo vamos a ver posteriormente en el Código Penal, el Estado empieza a proteger la vida, es la vida dependiente, ya cuando esa vida existe. Existe, pero dependiente. Por eso les decía que existen conductas como el aborto, como por allá hay otra que se llama la fecundación y el tráfico de embriones humanos, o la manipulación genética. Hay varias conductas. Existe otra clase de vida, mis doctores, que se denomina la vida independiente, y esa pues se da posterior al nacimiento. Entonces ahí ya es donde asimilaremos a esa vida independiente con esos conceptos civiles. O sea, dirán que la expulsión total del feto del vientre materno, o la separación completa del feto del vientre materno. En esto es bueno, creo que es el artículo 90, es que yo de civil poco, pero es el artículo 90 del Código Civil. Tienen un Código Civil ahí a la mano en que repasemos lo que dice el artículo 90, que era más o menos el compañero nos estaba haciendo alusión. ¿Qué nos dice por ahí el 90 del civil, doctores? Ustedes que tienen ahí todos los dispositivos electrónicos con todos los códigos a la mano, ¿qué nos dice el artículo 90 del Código Civil, por favor? Leo el artículo 90, profesor. Sí, Windsor. ¿Qué dice? De civil, ¿no? Código Civil. Sí, señor, correcto. Del principio de la asistencia de las personas, artículo 90. La existencia legal de las personas. La exigencia legal de toda persona principia al nacer.
Esto es, al separarse de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación en un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Listo, entonces acuérdense por allá que es el artículo 90 del Código Civil el que habla, pero básicamente cuando hablen allá del concepto civil, habla es como para que la persona sea objeto de derechos y de obligaciones. Pero es bueno tenerlo en cuenta. Y tenerlo en cuenta como una similitud, ojo, de la vida independiente. Profe, y el 91 también habla de algo similar. ¿Qué dice? Dice, artículo 91, la ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Cuando ustedes se encuentren en el término nasciturus, ojo, nasciturus, se está haciendo alusión o se está haciendo referencia a la persona que está por nacer, tal como nos lo acaba de leer Eduardo. Como hemos visto algunas clases de vida, pues el antónimo es la muerte. Y tal como lo estudiarán por allá o si les da por leer ese libro que les decía el doctor Roberto Solórzano Niño, pues existen algunas también concepciones de muerte. Se tienen en cuenta en derecho algunas otras concepciones de muerte. Ustedes encontrarán que existe la muerte real y básicamente la muerte real es la cesación irreversible de actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias en el ser humano. Y para que una persona ya esté en esa muerte real o se pueda considerar como muerta realmente, pues existirán algunos signos. Estos los médicos serán mucho más doctos en esa materia, pero nosotros es bueno tener presente que deben existir algunos signos como la deshidratación, el enfriamiento del cuerpo o la rigidez corporal. Allá hay otro concepto en el libro que se denomina las livideces o el espasmo cadavérico, que empiezan a surgir estos eventos cuando la persona está muerta realmente. Sin embargo, acuérdense que también existe otra clase de muerte que se denomina la muerte aparente. Ojo, muerte aparente, y es cuando se presenta alguna disminución de los signos de vida. Es una disminución y es difícil percibir signos de vida. Entonces, en ocasiones la persona puede estar muerta, pero es aparentemente porque todavía tiene signos, pero esos signos son muy débiles o muy difíciles de ser percibidos. Y hay otro concepto que se denomina el concepto de muerte cerebral. Y es esa ausencia total e irreversible de actividad cerebral. Entonces es bueno tener en cuenta también estos conceptos. Tal y como nos leía el compañero, pues aquí hablamos de delitos contra la vida y la integridad personal. Pues ya tenemos ese concepto de vida como el bien jurídico supremo. Ahora vamos a hablar de qué es eso de la integridad personal o en qué consiste ese bien jurídicamente tutelado que se denomina integridad personal. Pues podemos decir, mis doctores, que la integridad personal es como la sumatoria de esas condiciones físicas, psíquicas o morales. Cuando hablo de psíquicas y morales estoy haciendo como un sinónimo. Y esas condiciones
físicas o psíquicas, pues le son propias a la existencia del ser humano. Pues ojo, hablo de integridad física y puede haber una afectación a la integridad física cuando la persona sufre un menoscabo en su cuerpo, se ha afectado su estética o se ha afectado el funcionamiento corpóreo o el funcionamiento corporal. Y existe otra integridad que se denomina la integridad psicológica. Entonces, en ocasiones se puede ver también afectada la estabilidad emocional del ser humano. Y eso eventualmente podrá generar algunas secuelas o algunas enfermedades. Entonces, podrá existir. Entonces, lo que les digo, doctores, o a donde yo quiero llegar es que esa integridad personal, pues está compuesta por una integridad física y por una integridad psicológica. Ahora sí, hechas esas particularidades, estas concepciones era buena tenerlas en cuenta. Ahora sí nos vamos al doctor que nos estaba leyendo el genocidio. Ahora sí, vámonos al genocidio. ¿Quién nos estaba Claro leyendo? que sí, profesor. Artículo 101, genocidio. Gracias, Arturo. Genocidio, por favor. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 a 600 meses, en multa de 2.666,66 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. La pena será de prisión de 160 a 450 meses, la multa de 1.333.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de 80 a 270 meses cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos. Primero, lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. Segundo, embarazo forzado. Tercero, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Cuarto, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Quinto, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Gracias. Con relación al bueno, ustedes ya me conocen parcialmente. Sobra decir que la academia permite hablar de todos los temas desde un punto de vista jurídico, ¿no? Todo desde un punto de vista jurídico. Windsor, ¿va a hacer alguna acotación? Sí, profesor, quería hacer una consulta de pronto, si no me estoy adelantando al tema del aborto en este sentido. Si por lesiones personales se comprueba que la madre que está embarazada pierde su hijo, ¿es castigable penalmente? ¿O solamente queda como lesiones personales? Pero vamos a llegar, ojalá en esta semana. Si no lo logro tocar, me lo recuerda cuando estemos en el delito de aborto y en el delito de lesiones. ¿Listo, Windsor? Perfecto, profesor, gracias, era eso. Mis doctores, este término, este concepto de genocidio no es tan antiguo, es un concepto o es un término relativamente nuevo. Aunque así el concepto sea nuevo, genocidios han habido a lo largo de la historia. Pero el concepto como tal es nuevo. Pues nuevo es que digo un poco más de 100 años. Genocidio básicamente es la unión de dos palabras.
La primera es genos, que quiere decir estirpe, o quiere decir linaje, y sirio, que quiere decir matar. Eso quiere decir sirio, con C, sirio, es matar. Y genos es estirpe, matar una estirpe o matar un linaje. Entonces les decía que así el concepto en el derecho penal no sea tan antiguo. Genocidios se han presentado en toda la época de nuestra historia. La guerra de Troya es un típico ejemplo de genocidio. El arca de Noé. Bueno, y lo digo ¿por qué? Porque cuando yo estudié este delito, les voy a decir una anécdota muy rápida para no aburrirlos. Cuando yo estudié el delito de genocidio, ustedes no habían nacido, lógicamente. Tenía un profesor que le gustaba, un profesor como Regulimbis, le gustaba era con exposiciones. Entonces el profesor no dictaba clase y se la pasaba era colocándonos a hacer exposiciones. O no sabía, qué sé yo. Pero a mí me puso a exponer el delito de genocidio. Y para exponerlo, yo redacté una denuncia penal. Y denuncié penalmente a Jehová. Lo denuncié por genocida, por asesino genocida, básicamente. Decía así la denuncia penal. Jehová, él tenía varias alias. Jehová, Yahvé, Abba. Tenía varios alias, entonces pues la denuncia la tuve que colocar con todos esos alias. E indiqué dos hechos fundamentalmente. El primero, el arca de Noé, porque si ustedes se remiten a ese episodio bíblico, pues al arca solo entra Noé con su combo, con su familia, y el resto de gente murió. Eso es un genocidio. Querer acabar con esos grupos es un genocidio. Y estaba la prueba con base en la Biblia. Y la segunda cita bíblica que traje fue la última plaga que este Dios le envió al pueblo egipcio, que fue la muerte de los primogénitos. También esa es una conducta genocida. Afortunadamente, pues, al profesor le gustó la pequeña exposición que hice sobre genocidio, pero a algunos alumnos no, porque pues para ellos atentaba contra su religión, pero pues les decía pues que la academia aguanta esta clase de análisis. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios básicamente genocida. En Troya ven genocidios, más recientemente lo que el mal llamado descubrimiento de América, lo que fue un genocidio, una invasión, acabaron con nuestras tribus. Por eso no podemos citar, o yo soy enemigo de hablar de España como la madre patria, que lo que hicieron fue un genocidio con nuestros aborígenes. Son genocidios y son masacres escondidas en buenos fines. Pero les decía a mis doctores que este término no es tan viejo porque nace a la vida jurídica a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Eduardo, ¿alguna acotación? No tengo nada, profesor. Bueno, perfecto. Entonces, esto nace... ¿Cómo? Lo que pasa, digamos, en el caso de Palestina, que cada vez es un territorio más pequeño, ¿eso se podría considerar como genocidio? Básicamente, si usted analiza ya eso, cuando ustedes estén haciendo esos análisis sociopolíticos y jurídicos,
el problema entre los palestinos y los judíos es un problema que nace de la Biblia. Desde la Biblia, o sea, ellos se odian por la Biblia. Porque uno fue un hijo de una dama con su marido y el otro fue hijo de una señora que no era la esposa de otro, y entonces que lo que llamaban antiguamente los bastardos y estas cuestiones. Entonces de ahí nacen esos dos pueblos, de esas descendencias, y de ahí empiezan los conflictos. Pero básicamente en alguna oportunidad, ya no tanto, hombre Eduardo, pero en una oportunidad cuando los judíos quisieron acabar con los palestinos, se podría haber considerado como un genocidio, y básicamente, nótese que ahora los judíos son los victimarios cuando los judíos fueron las víctimas en la segunda, bueno, fueron muchas de las víctimas, pero en mayor proporción fueron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, Eduardo, tiene razón, en ocasiones se podría considerar como un genocidio, pero vamos a ver después las particularidades, o en un ratico vamos a ver las particularidades del genocidio. ¿Listo, Eduardo? Y tengo otra pregunta, profesor. Sí, cuénteme. Digamos, si hay una pequeña minoría, aunque sea mala, por ejemplo, los nazis, igual se le tienen que respetar los derechos. Claro, es que el hecho de que sea una minoría y que sea mala no quiere decir que los vamos a matar. ¿Tendrán que ser procesados por sus delitos? Claro que sí, pero no podremos acabar con esos grupos, siempre y cuando sean grupos de los que vamos a hablar ahorita. ¿Listo, Eduardo? Aunque creo que hay leyes que prohíben las ideologías así, ¿no? Sí, claro, por eso digo que vamos a hablar ahorita de las Ok. clases de clases, ¿vale? Bueno, Arturo. gracias, profe. Gracias, profesor. Profesor, en virtud de alguna serie de labores que desarrollé en alguna época, conocí, aquí en Colombia se intentó desarrollar una denuncia por genocidio de los indígenas Wiwa en alguna oportunidad. Por hechos que sucedieron en el año 2002 en un corregimiento llamado Caracolí, Vereda del Limón, en San Juan del Cesar. Una incursión de 200 paramilitares con militares, y una ONG decidió presentar una denuncia por genocidio a causa del asesinato y tortura y desaparición forzada de algunos pobladores de esa vereda del Limón, que la mayoría eran indígenas Wiwa. Esta denuncia o este proceso no prosperó porque no llenaba los requisitos que traía en sí el artículo 101 del Código Penal. Razón por la cual única y exclusivamente lo que se hizo allí fue, por parte de la Fiscalía, investigar exclusivamente las conductas que tipificaban o que alcanzó a tipificar la Fiscalía para el caso concreto de desplazamientos, homicidios y tortura. Pero nunca se llevó a cabo el desarrollo de un proceso como tal por genocidio. Y a propósito, doctor, del caso que usted habla, que usted menciona sobre el genocidio de Dios, efectivamente en el año 2006, si no estoy mal, hubo un senador en Nebraska, Estados Unidos, que presentó una denuncia o un proceso o una demanda por genocidio a Dios, porque consideraba que todas las catástrofes que había cometido se habían cometido en el mundo, pues él era el autor de dicho genocidio. Eso de pronto era mi acotación al respecto. Listo. Sí, ya ahorita vamos a ver todos los requisitos del genocidio, Arturo, pero mire que este senadorcito estadounidense hasta me copió la idea. Pero esto lo hacía uno, yo no lo hago para ofender las creencias, sino como para que, en esa época lo hacía como para hacerlo más, bueno, en esa época sí lo hacía para ofender las creencias porque habían unos camanduleros y unas camanduleras en el curso, en esa época sí lo hacía para eso, pero pues era muy joven. Pero hoy en día no quiero herir susceptibilidades, y más que todo con la inclinación religiosa que cada uno tenga, porque sé que hace parte de su estructura como ser humano, pero es bueno siempre tener una mentalidad crítica, y sea cual sea el libro que leamos, sea cual sea el libro, siempre leerlo con una postura crítica. Arturo, ¿alguna acotación? No, profesor, qué pena con usted, no bajé la mano. Windsor.
hacerle una consulta porque me llama la atención muy respetable de la demanda que el profesor puso en ese momento. Pero eso hace 50 años, eso hace 50 años, Windsor. También tiene que ubicarse, hace 50 Sí, años. señor, a eso hoy me parece muy bien. O sea, me gustó esa aclaración incluso que acaba de hacer sobre el tema de por qué lo hizo, ¿cierto? Me llama la atención porque ahora y hoy en día se habla o tengo que una cosa es comprobar la historia y otra, o sea, lo que es la diferencia entre ciencia y religión, que la ciencia es lo que sí se demuestra y la religión es lo que no se demuestra. Entonces, esta demanda pudo haberse hecho en base a las costumbres, que tiene unos requisitos, porque, por ejemplo, en el tema de Faraón, fue Faraón el que ordenó eso por unas plagas primarias que hubo, 9 o 10 plagas que hayan habido. Entonces ahí me asalta eso de esa demanda. ¿Por qué? Porque cuando lo de la Biblia, lo que no se ha comprobado, la ciencia, o no sé si, y los países y las leyes lo tipifica para que sea, hayan normas y leyes sobre eso. Hoy, por ejemplo, lo que el profesor habla sobre el tema de que hoy hay esa libertad religiosa, de que si hay unas persecuciones religiosas, hay unas persecuciones que son genocidios por lesa humanidad. Yo viví como creyente, yo viví un tema de donde se llevó esto a que se fuera como lesa humanidad, y yo quería preguntarle la diferencia entre lesa humanidad y genocidio. Listo, ya eso lo vamos a ver ahorita. Gracias, profesor, gracias. Gracias. Adán. Sí, profe, ¿me escucha? Cordial saludo para todos. Profe, tengo una inquietud. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí, sí, señor. Tengo una inquietud con referencia a que el Estado protege a las personas que vida. Y tengo entendido que la vida entonces se da desde su protección. Pero me quedé confundido ahí con el tema de que el Estado protege a partir de que es independiente. No, a partir de que es dependiente, sino que pues existe primero la vida dependiente y son dos clases de vida, pero en derecho penal, a partir de que existe ya vida dependiente, ojo, dependiente, ya entra el Estado a protegerla. Porque por eso les decía que existe un delito, el aborto. ¿Cómo? ¿Cómo, Adán? Profe, tenía ahí esa inquietud. Ah, bueno, listo, vale, perfecto. Entonces la ley empieza a proteger, la vida, pero ya después de que es dependiente. No, desde que se concibe la vida, desde que está esa vida ya dentro del útero materno, desde ese momento ya el Estado la protege. En materia penal, en materia penal. En materia civil, por eso hablamos del 90, porque en materia civil ya hablamos de persona, pero en materia penal, desde que esa personita existe allá dentro del vientre de su madre, ya es protegida por el derecho penal. Listo, perfecto. Entonces, mis doctores, les decía que este delito pues aparece, aunque existió antes, pero con este régimen nazi que quiso acabar con un grupo. Estos fueron los judíos y varios grupos, los judíos, los latinos, los gitanos, los negros. Pero la mayoría de víctimas fueron judíos. En Ruanda también se presentó un genocidio por allá eso no tan lejos, por allá en el año 94, en las que existían dos tribus, una que se denomina la Tutsi y otra la Hutu, y se querían el exterminio de esas tribus. En Bosnia hubo genocidios. Entonces, básicamente, mis doctores, este delito de genocidio lo que penaliza, lo que castiga es
acabar o intentar acabar con un grupo. Si nos remitimos al artículo 101, nos dice, el que con el propósito, ojo, se debe comprobar, mis doctores, se debe probar que la persona que comete el delito de genocidio tenga el propósito, tenga la intención, tenga la voluntad, o lo que ustedes los penalistas llaman, tenga el dolo. ¿El dolo de qué? De destruir total o parcialmente un grupo. Matar a varias personas no será un genocidio si no se comprueba que el propósito de esas personas era destruir un grupo. Y habla el Código Penal que ese grupo tiene que ser nacional, étnico, racial, religioso o político. Siempre y cuando se quiera acabar con ese grupo, se quiera destruir el grupo, ya sea total o parcialmente, y con ese fin, ojo, con ese fin, se cometa ese delito, hablaremos de un genocidio. En Colombia, ¿existieron genocidios? Sí. La UP, la Unión Patriótica, fue objeto de un genocidio, porque las fuerzas oscuras, legales e ilegales, quisieron acabar con la UP. De hecho, lo lograron. Querían acabar con ese grupo. Y para tal fin, lo exterminaron. Exterminaron a todos sus miembros, menos a Aida Bella, que ya salió del país, pero fue objeto de un atentado. Será objeto de su análisis el determinar si en la actualidad, ojo, si en la actualidad se están cometiendo genocidios en Colombia con relación a los líderes sociales. Algunas personas dirán que sí, otras dirán que no, pero eso será objeto ya de su análisis. Si en Colombia, de un tiempo para acá, se están cometiendo genocidios en que las víctimas son líderes sociales. Entonces, mis doctores, siempre, siempre, siempre se tendrá que probar, se tendrá que determinar por parte de quién, por parte de la Fiscalía, que el objeto de esta persona que están siendo investigadas o juzgadas por el delito de genocidio, que el propósito o el dolo que tenían o la voluntad o todas sus acciones iban dirigidas hacia un fin, y en este caso hablamos de que ese fin es destruir total o parcialmente un grupo, de esos grupos que están consagrados acá en el artículo 101. Arturo, lo escucho. Profesor, buenos días. Tengo la duda. Lo que sucede es que hace un momento usted hablaba sobre lesión psicológica. No sé si de pronto me está adelantando, pero tomando en consideración que en el ámbito penal, digamos que el fiscal es quien, digamos que tendría el material probatorio para demostrar una lesión psicológica, digamos que cómo se gestionaría ese proceso de material probatorio, cómo se sustentaría. Básicamente, aunque en Colombia, por allá, ustedes cuando estén en derecho probatorio les van a enseñar que en materia penal rige un sistema que se denomina el sistema de libertad probatoria, pero es puro cuento. Básicamente las lesiones personales se prueban como, hombre Arturo, con dictámenes periciales. Pues un dictamen pericial indicará si esa persona sufrió alguna lesión física o alguna lesión moral o psicológica. Básicamente será un psicólogo o un psiquiatra el que indique si existe o existió alguna afectación de orden psicológico para determinar una posible lesión psicológica. ¿Listo, Arturo? Quiere decir que básicamente el fiscal a cargo de X caso deberá realizar ese dictamen pericial para poder en la audiencia de imputación de cargos
indicar que el acusado tendría como un delito Para imputarle el de delito, violencia tiene que existir reputable. Gracias. tiene que existir el dictamen. Perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Vale, listo, Arturo. Windsor. Gracias, profesor. Sobre el tema de líderes sociales, yo quería decir algo. Yo veo que públicamente en los medios de comunicación, pues sabemos qué clase de medios son, cómo se expresan. En los medios de comunicación hablan de algunos líderes sociales porque les dan mucho micrófono o algo y lo que haya detrás de todo eso. Pero yo le voy a comentar en mi caso, en todo el país, muchos, miles, somos líderes sociales. Yo soy un líder social. ¿Cuál es el líder social y o comunitario? El digo por los seres. Entonces, a la organización a quien yo pertenezco, nosotros somos miles. Entonces, para poder decir lo que dice el profesor, si se va a caracterizar de genocidio, habría que caracterizar y hablarlo, y eso nadie lo habla, solamente se dedican a unos poquiticos y lógicos, si se dedican, que son 500 los líderes sociales porque los ven importantes, quién sabe por qué. Entonces, pues ahí sí pueden decir que es genocidio, pero si somos miles, un porcentaje mínimo en el que entonces no sería como genocidio. Sí, ya por eso digo que pues ya cada quien hará pues la interpretación que estime conveniente. ¿Qué dice Diego? Diego se nos fue. Bueno, mientras el doctor Diego... Profe, buenos días. Buenos días, hombre Diego. Primero que todo, pues yo soy nuevo en la clase, no había tenido la oportunidad de compartir con este grupo. Yo vengo de la jornada de la noche. ¿Con quién vio Derecho Penal General, Diego? ¿Cómodo? ¿Con quién vio Derecho Penal General en la noche? El doctor Raúl, no recuerdo el apellido, pero se lo consigo. ¿Fiascos? Entonces, sí, señor, él. Ah, bueno. Sí, señor. Entonces, profe, quería pedirle el favor a alguno de los compañeros si me podía enviar por teléfono al WhatsApp el WhatsApp de ellos. Yo sé que ya está terminando la clase, por eso esperé a que se terminara, pero pues soy nuevo, profe. Muchas gracias. Ah, vale. Diego Escobar. Para que por favor ingresen acá al compañero Diego. Y cualquier cosa, hombre Diego, también creo que en la plataforma está mi número telefónico, también cualquier cosa, pues si no se puede por el del WhatsApp, me informa y no hay ningún problema, ¿vale? Muchas gracias, profe. Muy amable. Vale, listo. Entonces, mis doctores, este delito, algo que nos preguntaba Windsor, creo que era Windsor. Este delito de genocidio no solo está consagrado en el artículo 101, sino también está consagrado en otro código penal, que eventualmente podría tener aplicación para algún colombiano, que se denomina el Estatuto de Roma. Y ese Estatuto de Roma es el que consagra algunos delitos que ustedes van a estudiar, que se denominan delitos de lesa humanidad. Nuestro Código Penal en ninguna parte trae consagrado los delitos de lesa humanidad. Eso no existe en nuestro Código Penal, pero sí existe en el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma eventualmente podrá tener aplicación en Colombia en virtud de lo consagrado en la última parte del artículo 91 de la Constitución Política. Entonces les decía a mis doctores que lo que se busca aquí por parte de la gente, y ojo, cuando yo hable de la gente, pues estoy hablando de la persona que comete ese delito, es acabar total o parcialmente con un grupo. Nos habla el artículo de un grupo nacional. Pues cuando nos hablen de un grupo nacional, pues tendremos que tener en cuenta, doctores, que es un conjunto de personas que componen una nación, por eso es un grupo nacional. También habla de grupo étnico, pues es ese grupo de personas
que comparten un territorio, salvo el caso de los nómadas, pero ese grupo de personas tienen identidad racial, identidad histórica, identidad étnica, identidad cultural, respecto de sus usos y respecto de sus costumbres. Habla de grupo racial y esas personas o estos individuos que se identifican porque poseen características físicas comunes de herencia genética. Históricamente se han ubicado en algunos continentes o en algunas regiones específicas o en algunas regiones determinadas. Grupo religioso, pues ese grupo de personas que espiritualmente profesan la misma religión o el mismo culto. O grupo político, que es ese conjunto de personas o de seres que se organizan por una ideología y buscan acceder democráticamente al poder mediante el desarrollo de algunos programas que beneficien a la comunidad en teoría, ¿no? Entonces, ojo, porque tiene que ser alguna clase de estos grupos, pero lo que se busca por parte de la gente, por parte del agente, por parte de la persona que perpetra ese delito, es acabar con el grupo, acabar con ese grupo. Este delito de genocidio, mis doctores, se puede cometer o por acción o por omisión, por un hacer o por un no hacer. Entonces ahí es cuando yo les decía a mis doctores que tenemos que empezar a traer esos conceptos que ojalá no los hayan olvidado de su derecho penal general. Por un hacer o por un no hacer. Si yo tenía la obligación de impedir y no lo hice, pues podré cometer el delito de genocidio por omisión. Nuevamente le repito, aquí debe existir un dolo o una voluntad específica. Y ese dolo específico, así se denomina en derecho penal, el dolo específico, consiste en esa intención de la persona que comete el delito de destruir total o parcialmente el grupo. Sentencia, Corte Constitucional, para empezar. Yo no les voy a decir que estas sentencias las lean obligatoriamente, no, sino que si desean ahondar sus conocimientos, Corte Constitucional, sentencia C-488 del 2009, nos habla de eso. Sentencia de la Corte Constitucional C-488 del 2009. Es mejor, es bueno que ya empiecen a tener tanto doctrina como jurisprudencia que soporte sus conocimientos en derecho penal, tanto general como especial. Pregunto, ese delito de genocidio, ya tenemos claro que la persona o el agente lo que quiere es acabar con el grupo. ¿Se podrá cometer en la modalidad de tentativa? Podemos hablar eventualmente, doctores, que una persona puede ser acusada o puede ser imputada o puede ser juzgada por el delito de tentativa de genocidio. ¿Qué opinan ustedes, doctores? Bueno, voy a preguntar, espérenme porque quiero escuchar a nuevos alumnos, es que no los recuerdo, y el Alzheimer. Brigitte Suesca, ¿está en clase? Brigitte.
Profe, ya estaba conectada, solo creo que tiene problemas de conexión. Entonces dime tú, Diana, préndeme la cámara. Diana Ramírez. Profe, si quiere, yo puedo participar. Bueno, y Catalina López. Buenos días, profe. ¿Qué más, Catalina? Préndeme la cámara, por favor. Uy, bueno, no estoy ahí desde el celular. Listo. Ven acá, le pregunto, Catalina. ¿Usted cree que una persona podrá cometer el delito de tentativa de genocidio? O deme un ejemplo. No, profe. O sea, según lo que yo recuerdo que vimos en penal general, la tentativa se basa, digamos, en... Bueno, se nos fue Catalina. ¿Qué nos dice Uriel? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, señor. Doctor, yo pienso que sí, se puede cometer delito de genocidio por tentativa, porque si se cometen, se reúnen los elementos Deme un ejemplo, para cometer un ejemplo. ¿Qué haría alguien que cometiera el delito de tentativa de genocidio? Un delito, pero doctor, hay que tener en cuenta que si la tentativa de genocidio es exclusivamente para grupos, como yo lo he entendido en este momento, doctor, y que tiene que reunir las condiciones de que sea un grupo con características genotípicas, políticas, religiosas y culturales, ¿sí?, similares. Un ejemplo claro es cuando los españoles llegaron aquí a América Latina y arrasaron con las culturas indígenas. Bueno, pero ¿sí? a muchos sí las... Sí, también lo hicieron en México. Pero a ver, también. Uriel, si eventualmente, bueno, es que eso de la masacre que hubo, en la mal llamado descubrimiento, porque nosotros no nos descubrió nadie, porque ya existíamos, pero eso fue básicamente algunos, por eso es que la gente a veces, bueno, todo tiene un trasfondo, a veces cuando tumban las estatuas de Sebastián de Belalcázar o de Gonzalo Rodríguez de Jiménez de Quesada, eso tiene un trasfondo, a veces tiene un trasfondo, a veces no. Bueno, ahí hay mucho resentimiento Venga, le histórico, pregunto doctor. una cosa, si usted es de una tendencia política, cualquiera, y usted, Uriel, quiere acabar, ojo, quiere acabar o quiere exterminar otro grupo político, usted es de los rojos, por ejemplo, y quiere acabar con los azules, o con los amarillos, o con los verdes, o con los rosados, o qué sé yo. Y quiere acabarlos, quiere exterminarlos. Y para tal fin, aprovecha en una convención o en una cumbre de ese partido político que usted quiere acabar y coloca un artefacto explosivo. Pero por algún error táctico o por algún error tecnológico, la bomba explota, pero 3 horas antes que debió haber explotado y no mata a nadie, porque todavía no había llegado nadie a ese recinto. Pero se demuestra probatoriamente que Uriel lo que quería era acabar con ese grupo religioso, pero no mató a nadie. ¿Será que hablaremos de una tentativa de genocidio en ese hipotético caso? Doctor, sí. Se hizo todo lo que se reunieron los elementos, sí, se reunieron todas las cosas, pero el resultado no fue el esperado, pero sí hubo la tentativa. El hecho como tal se hizo, se llegó a esa acción, doctor. Listo. Pero no dio los resultados, porque algo falló. Vale, Uriel. ¿Qué nos dice Dana Valentina? Préndame la cámara, Dana, por favor.
Profe, es que estoy fuera de Bogotá y si la prendo me falla de una vez el internet, de pena contigo. Ah, bueno, cuéntame. Profe, yo creo que pues no hubo tentativa. Yo creo que en realidad tiene que afectar físicamente a alguna persona que pertenezca al grupo que querían eliminar para que haya tentativa, ¿no? Al menos una afectación, pero no me parece que haya tentativa si no asesinó a nadie, mejor dicho. Vale, perfecto. Vamos a hablar, eso retíralo, eso no es acorde, pero vamos a ver por qué. ¿Listo, Dana? Mariana. Vale, profe. Yo sí estoy de acuerdo, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Mariana. ¿También tiene la cámara dañada? La tengo desconfigurada. Ah, ya. Yo considero que, pues, en realidad, pues, el ejemplo que usted coloca, yo considero que sí se coloca en peligro el bien jurídico que es la vida, porque, pues, en realidad la bomba o el artefacto, si hubiese consumado como tal el fin, que es la voluntad de esas personas, querer hacerle daño a ese grupo de personas, pues, yo lo consideraría así como una tentativa. O sea, se tiene como tal la voluntad, el dolo, la intención. Artefacto no explota por causas externas como tal a lo que se tiene pensado, yo lo consideraría pues como una tentativa porque se está vulnerando el bien jurídico tutelado más importante que es la vida. O sea, Listo. ¿Qué nos dice Uriel Velázquez? Sí, doctor, yo acabé de intervenir, doctor, y sí estoy de acuerdo con que ahí hubo tentativa. Listo. Hubo dolo y Sebastián premeditación, Guerrero. doctor. Listo, y Sebastián. Profe, yo considero que no hubo no es considerado la tentativa del homicidio como un delito, ya que durante las etapas de cometer en la fase externa, de cometer el delito, pues no se consumió como tal el delito. Entonces estuvo como en la etapa de preparación, pero por causas externas, pues no se pudo cometer el delito como tal. Listo, perfecto. Pero ojo que la tentativa es decir, yo quería cometer el delito, pero no pude por una circunstancia ajena a mi voluntad, pero realicé todos los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, tal como lo dice el artículo 27. Cuéntenos, Elkin Díaz. Muy buenos días. Yo creo que sí una tentativa inacabada, por lo que se actuó de una manera idónea e inequívoca con digamos, un suceso, unos puntos de actuación. Entonces, se intentó generar un daño a unos tutelados, que en este caso podría ser un grupo indígena, y como tal, pues como lo expresa en el artículo 101 de la Constitución del Código Penal. Entonces sí creo que hubo una tentativa inacabada. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Jairo Díaz? Doctor, muy buenos días. Buenas, cuénteme, hombre Jairo. Doctor, si bien es cierto, podemos encontrar que existen los elementos para determinar que sí hubo una tentativa, ya que pues se realizaron todos los actos para cometer ese delito y por causas ajenas a la voluntad no se realizó. En la lógica jurídica podríamos hablar de la tentativa, pero sí yo estoy con la duda en el sentido de que el delito como tal de tentativa de genocidio no la encuentro en el Código Penal ni en ningún código internacional, como el genocidio en grado de tentativa no lo encuentro. Es que, Jairo, acuérdese que la tentativa del artículo 27 se denomina un dispositivo amplificador de tipo penal. Así se denomina la tentativa y el concurso de delitos. Se denominan el concurso de personas, se denomina dispositivos amplificadores del tipo. Los agravantes que podemos considerar. No, dispositivos amplificadores del tipo. Y que, bueno, y en términos como de mejor entender o para mejor comprender qué significa un dispositivo amplificador de tipo. Quiere decir, mire, ¿qué pasaría, hombre Jairo, si existiera tentativa de homicidio y existiera delito de homicidio? Entonces, vamos a ver que el delito de homicidio está consagrado en el artículo 103 y otro que se denomina tentativa de homicidio.
o que existiera hurto, que es el del delito de 239, y tentativa de hurto. Entonces, si todos los delitos que admitieran la tentativa, existiera un delito especial que se denomine tentativa de ese delito, el código se nos volvería inmanejable, porque tendría muchísimos artículos, muchísimos más delitos. Entonces, para volverlo más, existe el artículo 27, el dispositivo amplifica todos los tipos penales, los vuelve más amplios, sin necesidad que el legislador consagre un especial delito que se denomina tentativa de cualquier delito. Entonces los amplifica todos. Por eso es que habla del dispositivo amplificador de tipo, habla de la tentativa, y el otro es del concurso de personas, porque también una persona, de pronto trayendo el mismo argumento de Jairo, diría, no, pero es que no existe ningún delito que diga que cuál es el cómplice de homicidio o autor de homicidio o determina. No, para eso existe otro dispositivo que se denomina el concurso de personas, que ese sirve para todos los delitos. Entonces, y por eso yo les dije al principio, partamos de la base que existen delitos de medio y delitos de resultado. El delito de genocidio es un delito de resultado. Se necesita, va a haber una transformación del mundo exterior. ¿Cuál es? Pues que antes existía el grupo y ahora ya no va a existir, pero puede pasar que uno busque acabar con el grupo, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad, pues no lo logre hacer, que es lo que se denomina la tentativa, ese dispositivo que amplifica también el tipo penal de genocidio. Entonces ya, pues hecho ese recorderis, ahora sí, Arturo, podríamos hablar de una tentativa de genocidio. Esto es, quería acabar con el grupo, pero no pude. En ese orden de ideas, sí, señor. Vale, perfecto, listo. Tenía esa duda, si aplicaba también para el genocidio los dispositivos amplificadores que el profesor nos hace recordar. La tentativa, Henry, aplica para todos los delitos de resultado, salvo uno, pero eso lo vamos a ver la otra semana, o esta semana, no esperemos a ver cómo nos rinde, que es el de lesiones personales. Y sobre eso va a haber una discusioncita y vamos a hablar que hay algunos libritos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero la postura tanto mayoritaria. Pero ese doctor, ese delito existe en todos. Ese es un delito internacional, se puede decir, ¿cierto, doctor? Sí, ese nació porque casi todos los países, bueno, por ahí hay un delito que ese nace a raíz de la suscripción de tratados internacionales. Entonces, a raíz de los tratados internacionales contra el genocidio, nosotros tenemos que incorporar esos delitos a nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, doctor. Ya me quedó claro, entonces. Vale, perfecto. ¿Qué dice Eduardo? Profe, no sé si de pronto, por ejemplo, el genocidio que hizo Hitler, o sea, los nazis también se puede considerar como tentativa, pues porque no logró la raza como tal. Claro, pero nótese, hombre Eduardo, que así no logré exterminar, pero sí mató a 20 millones, ¿no? Solo mató a 20 millones de judíos. Entonces, no, fueron como que 5 millones de judíos, fueron 20 millones los rusos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero sí acabó con unos cuantos millones de judíos. Entonces, en este caso, así no hubiese logrado el resultado, es una tentativa consumada porque ya hubo el asesinato de muchos miles y de hecho millones. Mañana, recuérdenme por favor, porque se me va a olvidar y eso se los aseguro. Eduardo va a ser el encargado mañana de recordarme de cómo juzgaron a los nazis en Nuremberg. ¿Oyó? De cómo juzgaron a los nazis en Nuremberg. Nuremberg fue el tribunal que se creó por parte de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que ustedes conocen como los aliados. Los aliados crean un tribunal que se denomina el Tribunal de Nuremberg y es el encargado de juzgar a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los nazis. Los nazis y sus secuaces, que también eran los japoneses, porque los japoneses se metieron con los nazis, y los italianos, los de Austria. Entonces, por favor, listo, Eduardo, mañana me lo recuerda, si es tan amable, porque estoy completamente seguro. Listo, profe. ¿Alguna acotación de Mariana? Pues sí, una acotación muy mínima. Con base a lo que usted estaba hablando ahorita, de lo que pues le estaba comentando anteriormente al compañero Efraín, creo que era Henry, pues para mí, y pues agregando lo que había dicho inicialmente, pues el agente o el autor del delito sí tenía toda la voluntad, toda la intención. El delito no se pudo consumar por una voluntad ajena de la persona.
pero el medio idóneo sí existía para mí y estaba en la disposición completa de hacerlo, pues como tal el autor tenía toda la voluntad, todas las ganas, toda la intención de cometer este delito. Que no se haya perpetuado, pues ya son razones externas, pero sí tenía como tal todo el dolo. Sí, así es, claro que sí, Mariana. ¿Qué nos dice Henry? Doctor, Cuénteme. me permito leer el artículo 27 del Código Penal, que dice: el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos o inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor a la mitad ni mayor a las 3/4 partes del máximo señalada para la conducta punible consumada. En cuanto a la pregunta que el doctor nos hace, pienso que este otro párrafo nos la resuelve. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en la pena no menor a la 1/3 parte del mínimo mayor de las 2/3 partes de lo máximo de la señalada por su consumación, si fuera voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Pero espéreme, Henry, porque y de pronto mañana me lo recuerda, sino que hoy ya se nos está acabando el tiempo. Mañana le voy a explicar bien, Henry, bien, cuál es la diferencia entre el primero y el segundo inciso del 27. Perfecto, doctor. ¿Listo? Entonces, pero para que lo tenga claro, porque con base en lo que me dice, de pronto no está tan claro para Henry. Entonces, pero mañana para que le quede claro, y es bueno hacerlo, entonces me dice, doctor, acuérdese, o profesor, o Nelson, o como quiera decir, acuérdese que usted me quedó de explicar bien lo del artículo 27, inciso primero y segundo, y yo se lo explico bien y de una vez nos sirve para todos porque lo recordemos. Vale, doctor, muy amable. Listo. Doctores, muy bueno volverlos a ver. Espero que nos sea fructífero este módulo para nosotros. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Qué alegría volverlo a ver. Muchas gracias. Muy feliz. Gracias, doctor. No peleen tanto, por favor. Gracias, doctor. Muy amable. Buen Muchas día. gracias. Buen día, doctor. Gracias. La que